En este escenario que parece de la Guerra de las Galaxias, exploraremos aquí en La Oveja Eléctrica la búsqueda de una quinta fuerza de la naturaleza y también la búsqueda de fotones oscuros. No se lo pierda enseguida con el físico Gerardo Herrera aquí en Canal 22. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, en el planeta de la Oveja Eléctrica, los fotones oscuros abrían una nueva columna del imperio que amenazaba el frágil entendimiento de la fuerza que lo unificaba todo. Un misterio infinito la fuerza es, mucho por aprender aún queda. Hablemos de ese tránsito, de esa fuerza a las fuerzas de la naturaleza que conoce la física. Sí, los físicos pensamos, y tenemos razones para ello, que estas cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza en realidad son diferentes manifestaciones de una sola. La fuerza de Yoda. La fuerza unificadora, la fuerza. Bueno, fíjate, si el 96%, el 95% de lo que está ahí es invisible, si es oscuro, si no lo podemos ver, si todo lo que nosotros podemos medir y percatarnos de es el 4% del universo, y en este 4% nosotros conocemos 4 interacciones, pues no es tampoco descabellado pensar que en el 96% restante existan más interacciones, que existan otras fuerzas, que existan otras partículas, que exista una materia de la que sabemos muy poco. De manera tal que la posibilidad de que exista una quinta fuerza está ahí, por el hecho de que hay una buena cantidad del universo que no observamos. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, en donde hoy continuaremos con esta saga cósmica, en donde los físicos, al tratar de descubrir si hay una sola fuerza que unifica a las 4 fuerzas básicas que conocemos, se preguntan si no hay una quinta fuerza de la naturaleza que también deberíamos integrar. ¿La quinta fuerza podría expresarse mediante una luz oscura? ¿Podrían existir fotones oscuros? ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? El destacado físico mexicano Gerardo Herrera conversa con Pepe Gordon sobre algo que parece salido de la Guerra de las Galaxias, pero que no tiene que ver con Darth Vader, sino con experimentos para explorar territorios inéditos del universo. ¿Cómo buscan los físicos una quinta fuerza? ¿Y qué es lo que se ha explorado alrededor de esa quinta fuerza? Hay un experimento que se hace en Hungría con unos científicos que de alguna manera empiezan a plantear tal vez la posibilidad de esa quinta fuerza. Háblanos de qué se trata esto. Bueno, la quinta fuerza se ha buscado por muchos años. Esa ha sido uno de los temas de investigación interesantísimos, muy glamorosos, que los físicos han estado, pues, por decenas de años buscando la manifestación de una quinta fuerza. Y en fechas más recientes, una manera de hacerlo es observando fenómenos microscópicos. Hay otras maneras de hacerlo, pero la que actualmente está siendo muy estudiada tiene que ver con decaimientos radiactivos. Quizás lo podemos... Sí, lo podemos ilustrar. Garabatear, ¿no? Porque a menudo la gente se pregunta, ¿cómo buscar una quinta fuerza, ¿no? ¿Cómo buscamos una quinta dimensión también, ¿no? A menudo hablamos de que los físicos están buscando más dimensiones o que están buscando más fuerzas, pero la gente siempre se queda, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se busca una interacción? ¿Cómo se busca otra fuerza, aparte de las que ya conocemos? ¿Cómo hacen los físicos para verla, ¿no? Es meternos en territorios inéditos. Exacto. Pero en realidad la física es sencilla. Y la manera de buscar cosas extraordinarias a veces es más simple de lo que pensamos. Una manera como los físicos están buscando una quinta fuerza es utilizando material radiactivo. Nosotros tenemos un elemento que es el litio. El litio es un átomo muy sencillo. Consiste de 3 protones y va acompañado de 3 neutrones, ¿no? De tal manera que el litio tiene 3 protones y 3 neutrones.
Y cuando uno le lanza un protón, se le queda pegado al litio ese protón, de tal manera que se convierte por muy poco tiempo en 4. Es decir, ya no es un litio, estrictamente hablando, porque el litio sería 3 protones, pero se convierte en berilio 8. Es decir, tiene 4 protones y 4 neutrones. Que es inestable. Y ese es muy inestable. El berilio vive muy poco tiempo, rápidamente decae. Este berilio, decimos que cuando nos referimos a los elementos inestables como radiactivos, ¿no? Emiten algo. Y efectivamente el berilio, después de un tiempo muy corto, emite un fotón, emite luz, ¿no? Los físicos le llamamos fotón a las partículas que nosotros percibimos como luz en la retina. Está hecho de estos pequeños paquetes de energía a la que llamamos fotones. Y este fotón tampoco sale por ahí volando para vivir eternamente, porque está rodeado por átomos, está rodeado por campos eléctricos y magnéticos que producen los átomos en los que está inmerso el berilio. Y eso hace que este fotón produzca un par de electrón y positrón. Es decir, un electrón que nos es muy familiar porque los electrones circulan por los cables de la corriente eléctrica, son los que están pasando por el filamento de un foco y hace que se emita luz. Los electrones son parte de nuestro día a día. Los electrones los conocemos, son parte de nuestro mundo. A los que conocemos menos son a los positrones, son antimateria y es la primera partícula de antimateria que fue descubierta en 1931. El físico Gerardo Herrera nos está internando en el descubrimiento de la antimateria que podría llevarnos a la búsqueda de una quinta fuerza. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos con nuestra querida compañera Aura López para sorprendernos con las fuerzas de la tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe, como siempre. Y con la novedad de que ya es posible que los androides puedan escribir un libro. Sí, ya es posible que la inteligencia artificial pueda escribir un libro solita, no sé si hablar en masculino o en femenino de la inteligencia artificial, o solito, porque no ha de tener género, pero es muy interesante este tema porque una publicación de la Universidad de Goethe en Alemania desarrolló un algoritmo para que la inteligencia artificial viera otros libros basados en las baterías de litio y ion. Y lo que hicieron fue recopilar varios textos para que la inteligencia artificial planteara un índice, unos párrafos y un libro de 247 páginas con toda la coherencia sobre un tema. Cuando te digo que me intriga es porque yo no sé si en un futuro de verdad de repente sea ya como publicado por inteligencia artificial número 237, ¿no? Porque esta es una recopilación, digamos, una jerarquización de temas. En el caso de este tema es una recopilación de textos publicados por esta editorial científica, porque al rato no dudes que entre las noticias falsas o, no sé, el plagio, ¿cómo vamos a lograr distinguir que esta inteligencia artificial no tome lo que va queriendo o haciendo sus propias ideas? Es un tema que me parece bastante curioso. Pues como siempre, de verdad, agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre una saga cósmica, la búsqueda de una quinta fuerza de la naturaleza y de los fotones oscuros. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de la posibilidad de que exista una quinta fuerza básica de la naturaleza. El físico Gerardo Herrera, coordinador del equipo mexicano en el proyecto ALICE del Gran Colisionador de Partículas en el CERN, conversa con Pepe Gordon sobre cómo los fotones que emiten luz producen electrones y positrones. Los positrones, como mencionó Herrera, son antimateria. Y al estudiar este fenómeno, los físicos se encuentran con la posibilidad de que aparezcan fotones oscuros que podrían estar vinculados con la quinta fuerza.
Es una partícula muy parecida al electrón, tiene la misma masa, pero tiene la carga opuesta, tiene una carga positiva y recibió un nombre especial, se lo llama positrón, aunque también se le puede decir antielectrón. Antielectrón, sí. Es la única antipartícula que tiene un nombre especial, positrón, porque fue la primera en ser vista. Y positrón viene de positivo, porque es un electrón positivo. Este es un fenómeno muy conocido, no es nada extraordinario. Esto se observa comúnmente y nosotros podemos ver en el laboratorio el ángulo que subtiende a una partícula de la otra. Nosotros podemos poner un detector y ver que llegó el electrón acá y llegó el positrón acá y podemos ver cuál es el ángulo de distancia con el que fueron producidos por este fotón. Lo que los físicos hacen un gráfico de esta distribución de ángulos y ven que todo es normal y recolectan miles y miles y miles de eventos en los que un berilio 8 produce un fotón que a su vez decae en un electrón y un positrón y que siempre van con un ángulo determinado. Pero de pronto puede bien ocurrir que el electrón y el positrón aparezcan con un ángulo mucho mayor, que este ángulo no sea el esperado. Y eso es razón para pensar que esto no era un fotón, que esto era otra partícula. Y es como los físicos están buscando la manifestación de una partícula distinta, a la que le hemos llamado un fotón oscuro, porque estamos relacionando con la manifestación, por ejemplo, de la materia oscura, que podría manifestarse en muy raras ocasiones, no es algo que ocurra todos los días, pero después de observar miles de millones de eventos, podría aparecer un fotón oscuro, que es también la partícula intermediaria, que es la partícula a través de la cual se manifiesta una quinta fuerza. Es así como se lo busca. Hace pocos años que un grupo en Hungría, como bien apuntas, observando este fenómeno, observando este proceso, vio una abundancia de eventos inusual. Empezaron a observar, después de muchas mediciones, que había electrones y positrones que aparecen con un ángulo mucho más grande del que debería. Y enviaron la publicación científica como una evidencia de que podría estar ahí la expresión de una quinta fuerza, ¿no? Después de estudiar con más detalle, siempre la física como ciencia experimental debe de ser reproducida por otros grupos y no se ha podido confirmar que una tal cosa ocurre. Pero sí nos sirve este experimento y este anuncio de los físicos de Hungría, no para anunciar que hay una evidencia de una quinta fuerza, que no la hay, pero sí para decirle a la gente cómo es que los físicos, a través de un proceso tan sencillo, pueden percibir la existencia de una quinta fuerza. Y la están buscando, por ejemplo, en el colisionador de hadrones, en donde tú haces experimentos con un equipo mexicano, el proyecto llamado ALICE. Así es, hay también otras maneras de buscarlo, casi siempre a través del decaimiento de otras partículas. Y el caso del gran colisionador de hadrones, estudiamos justamente la producción y el decaimiento, la desintegración de partículas, en las que eventualmente también puede aparecer un fotón oscuro, con un proceso a lo mejor muy parecido, que sería la manifestación de una quinta interacción. Pues ahí estamos ante la búsqueda de una quinta fuerza, que al final del día se intentaría integrar una visión en la que sería también la expresión de una sola fuerza unificadora de todas las fuerzas de la naturaleza. De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a esa fuerza del conocimiento y la amistad que se llama la morsa. El físico Manuel López Michelone. Querido doctor Morsa, un gusto aquí encontrarnos en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que el tema de hoy nos invita a reflexionar sobre lo que podemos sintonizar, lo que no podemos sintonizar y lo que a veces de plano estamos inventando. Ajá. Sí, yo creo que, por ejemplo, uno de esos temas es la materia oscura y la energía oscura. Los últimos datos que tengo hablan de que la materia y energía oscura, que está en todo el universo, contempla el 96% de todo lo que hay. El problema es que sabemos que hay algo que está cambiando la aceleración de las galaxias, qué sé yo, pero no sabemos qué es. No tenemos idea qué es. No lo podemos sintonizar. No lo podemos sintonizar. Es como tener un radio y querer escuchar una estación que no tenemos en la radio.
Entonces no sabemos qué es. Pero sí están ahí. Ahí están los datos y no está muy claro, ni siquiera hay una buena especulación. Nadie tiene una especulación sensata hasta ahorita o más certera para poder probar qué es la materia oscura y cómo medirla. Nadie sabe, ¿eh? Nadie sabe. Pero que es un hecho que hay algo, por eso se llama materia oscura, porque es totalmente oscura a nuestra visión, ¿no? No sabemos qué es, pero yo creo que eventualmente se va a encontrar una buena explicación y quizás sea una fuerza más. Quizás. Y estaremos hablando entonces de la nueva radio de la Morsa para sintonizar esa estación. Eso estará bueno y si le ponen ese nombre todavía más. Eso sí. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre los problemas literalmente de gravedad y peliagudos como partículas subatómicas que tiene la ciencia para unificar nuestra visión de la naturaleza. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre una saga épica del conocimiento que trata de unificar a todas las fuerzas básicas de la naturaleza, que podrían ser 5. El físico Gerardo Herrera conversa con Pepe Gordon sobre los problemas que enfrenta la ciencia para conciliar y unificar la visión del mundo de la fuerza de la gravedad que opera en las escalas de las estrellas con la visión del mundo de la física cuántica que opera en lo más pequeño de lo pequeño de la materia. Y bueno, estamos hablando de 5 fuerzas, pero volvamos a tomar el camino de regreso hacia la fuerza. Ahí hay algo que es muy importante que tiene que ver con el estudio de la gravedad, porque la gravedad parece ser esa fuerza que inmediatamente después del Big Bang empieza a aparecer y a lo mejor ahí está la clave para precisamente sondear esa unidad de la naturaleza. Y de eso hablas en tu libro más reciente. Sí, mira, desafortunadamente la física moderna se desarrolló a principios del siglo pasado en 2 grandes vertientes. Tenemos 2 maneras de entender las fuerzas. Una que se desarrolló a partir de la comprensión de los fenómenos microscópicos, que es la mecánica cuántica. Empezamos a ver fenómenos microscópicos que no entendíamos y a partir de ahí se desarrolló toda una teoría que ha sido muy exitosa y que nos permite entender muchos fenómenos, y es la mecánica cuántica. Y en este marco de pensamiento, en este marco de ideas, entendemos la fuerza de una manera. Por otro lado, también a comienzos del siglo pasado, se trató de entender a la gravedad, se trató de entender de mejor forma cómo es que se manifiesta, cómo es que actúa la fuerza gravitacional. Y ahí se desarrolló una teoría distinta. Se desarrolló la teoría de la relatividad especial primero y luego la teoría de la relatividad general. Y esta teoría nos vino a explicar de manera extraordinaria los fenómenos gravitacionales, el macromundo, el movimiento de las galaxias, de los planetas, pero tenía una manera distinta de entender las fuerzas. De manera tal que si alguien quiere entender ahora cómo los físicos están entendiendo las fuerzas, tendría una razón para quejarse, porque hay 2 maneras de entender. Hay 2 ventanas. Hay 2 ventanas. Una es la de la mecánica cuántica, en la que se entienden las fuerzas como el intercambio de partículas, es decir, una carga positiva y una carga negativa están intercambiando fotones, y eso es la fuerza. O un quark y un antiquark están intercambiando gluones, y el gluón es la partícula intermediaria que nos da la fuerza fuerte. O un electrón y un neutrino están intercambiando un W más, un W menos, que es la partícula intermediaria, que es la interacción débil. Exacto. Esa es una manera de entender las fuerzas, y es la manera de entenderlas desde la mecánica cuántica. Pero la teoría general de relatividad no. La teoría general de relatividad plantea que la fuerza gravitacional no existe, que lo que existe es la deformación del espacio y del tiempo. El espacio se deforma. Este espacio-tiempo que tenemos aquí, que está invisible, tiene curvas. Tiene curvas, y la curvatura que se da en el espacio es debido a la presencia de masa. Hendiduras. Exactamente. Entonces tenemos a nuestro planeta que tiene una masa
grande para nuestros estándares cotidianos y esa presencia del planeta en el espacio y en el tiempo lo deforma. Como una bola de boliche que se coloca en un colchón cósmico invisible. Correcto. Entonces las canicas van a girar alrededor de la bola de Produce boliche. una resbaladilla, ¿no? Hace que el espacio-tiempo se curve y lo que nosotros observamos son objetos que se resbalan en este espacio que está curvado. Y giran No ahí. hay una tal fuerza como la decía Newton, es solamente el espacio y el tiempo que se han deformado por la presencia de la masa. Son estas dos concepciones que tenemos de las fuerzas actualmente y estamos conscientes de que debe haber una sola manera de entenderlas y queremos unificar a las dos teorías, a la mecánica cuántica y a la teoría general de relatividad, para poner de una sola forma entender todas las fuerzas en la naturaleza, ¿no? El mundo de la fuerza de la gravedad a escala de estrellas puede unificarse con el mundo de la física cuántica que opera en escalas de partículas subatómicas diminutas. No se pierda el desenlace de esta saga cósmica en el próximo episodio de La Oveja Eléctrica, que en este camino nos lleva a explorar el descubrimiento directo de finísimas ondas gravitacionales y fenómenos de escalas cuánticas que suceden en las orillas de los majestuosos agujeros negros. Imperdible esta trilogía. Pasamos ahora a una sección que trata de integrar también dos visiones del mundo, la de la ciencia y la del arte, con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Mosquita Eléctrica, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues hoy le traigo a la oveja mi alter ego, mi fascinación por andar hurgando en cosas que no son lo que aparentan. Y en este sentido, pues me metí con la comida, Pepe. ¡Órale! Todos hemos estado en un contacto íntimo, o sea, tan íntimo como que eso entra dentro de nuestro cuerpo. Se vuelve nuestro cuerpo. Exactamente, con imágenes que, uy, algunas, pues sí, algunas son bonitas, pero otras son francamente horribles. Las entrañas de la naturaleza. Exacto. Los amantes de esta sustancia sabemos que esto es lo que separa la luz de las tinieblas. Si aún no lo ha adivinado, es un grano de café visto al microscopio electrónico. No se ve nada apetitoso en esta imagen, pero como siempre dice la oveja, solo hay algo mejor que el café, su olor. Esta red orgánica de dos imágenes unidas es la base de muchísimas comidas. ¿Qué haría el mundo sin el jitomate? Solanum lycopersicum, conocido comúnmente como tomate, tomatera o jitomate, si alguna vez tiene acceso a un microscopio de alto poder, no deje de ver estas redes florales de escaso acceso a simple vista. Y esto que vemos aquí, se trata de masticar este mundo verde llamado tallo de apio, que visto en aumento nos regala estas nervaduras acuosas tan sugerentes como atractivas. Y cerramos el menú del día con este rojo intenso en su saturación y en su sabor. Y no a todos nos gusta, se llama regaliz u orosus. Evidentemente es el regaliz rojo, con el que se elabora un dulce con una textura similar a la goma, que se saboriza con los extractos de las raíces de la planta, así como con aceites de anís. La oveja repite conmigo, no son mis favoritos, pero estas imágenes, tomadas con el ojo electrónico, seducen a cualquiera. El lado oscuro de los alimentos. También hemos explorado el lado oscuro de las fuerzas de la naturaleza aquí, en La Oveja Eléctrica. Y ahora vamos a explorar una fuerza más de la naturaleza, la fuerza de la música, la de los cantos cuánticos, con Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, un gustazo encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, siempre en este paisaje onírico y fantástico que me encanta. Y además, en donde a lo mejor se está moviendo una quinta fuerza de la naturaleza que a lo mejor tiene huestes de fotones oscuros. Wow, dicen que esos son los buenos, ¿eh? Pero por eso les vamos a cantar esta noche, este momento, a ver qué les remite, a qué los remite, porque ya ves que todo está conectado en este universo. Claro que sí, mi querido. Venga, dice... 4 fuerzas nos dicen que hay y una quinta parece a caray. Es la fuerza oscura,
es una locura y viene gritando ay, ay, ay. Es la fuerza de la oscuridad, de una luz que no tiene edad. Es un tema bastante oscuro y nada es seguro en la oscuridad. Un rayo de oscuridad que oscurece cual farol. Un rayo de oscuridad por si quema mucho el sol. Querido Fer, increíble que los fotones oscuros estén aquí a lo mejor en medio de esta oscuridad. Y bueno, pero ahí está la luz de la oveja eléctrica que nos espera en una próxima emisión, ¿no? Sí, podemos cantar y recibirla nuevamente cantando. Es la oveja eléctrica, es la oveja eléctrica, es la oveja eléctrica, es la oveja eléctrica. Na, 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 na. Ta, ta, Na, 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 na.